Iniciamos esta hora nacional. XBB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. Buenas tardes. Siendo miércoles 8 de septiembre del 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con gran emoción y ánimo de celebrar, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada 100 años de la radio en México. Es preciso resaltar que este evento se lleva a cabo en el marco conmemorativo del 130 aniversario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta mañana contamos con la honrosa presencia de Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Genaro Villamil Ramírez, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. Pavel Granados Chaparro, Director General de la Fonoteca Nacional. Gabriel Sosa Plata, Director General de Radioeducación. Maestra María Ángeles Comenzaña Cocheiro, Directora de Investigación y Contenidos Historiográficos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También agradecemos la presencia de directivos y asesores de la SCT. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien emitirá unas palabras. Buenas tardes, queridos amigos. Es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecerles su aceptación para participar en este evento que forma parte de la celebración de los 130 años de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este aniversario nos ha motivado a realizar un vasto programa de actividades, entre las que destacan el concurso estatal de dibujo y pintura infantil para los hijos de los trabajadores. También hemos invitado a ponentes de la talla de Lorenzo Meyer, Francisco Gorostiza, Federico Dovalí Ramos y Daniel Díaz Díaz, entre otros, que han impartido conferencias magistrales en torno a las tareas de la Secretaría y la historia del país. Asimismo, hemos montado dos exposiciones en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México sobre la historia del ST y su participación en las grandes obras de infraestructura que cimentaron nuestra modernidad. Para el resto del año tenemos previstas otras actividades. La próxima es una exposición fotográfica en las rejas de Chapultepec, que será inaugurada el lunes 13 de septiembre, en la que están cordialmente invitados. Hoy tenemos el privilegio de contar con ustedes para desarrollar una conferencia magistral sobre la radio. Este gran evento, que apareció hace 100 años, en septiembre de 1921, ante el asombro de los habitantes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es el tema que nos ocupa. Pero además entrañable e interesante, nos remite a una innovación tecnológica que produjo un cambio social y cultural irreversible. Aparecía en el centro de los hogares mexicanos una caja llena de sueños, que rompía con la monotonía, convirtiéndose en un gran acompañante. Imaginemos el impacto que tuvo escuchar una voz amable, una noticia, un horizonte abierto por el que entraba la imaginación de los escritores, la música de las orquestas, la palabra de los poetas y la dulce sintonía de las expresiones culturales más diversas. La radiodifusión, al igual que México, inició una nueva etapa donde la sorprendente comunicación eléctrica, como se le llegó a llamar, buscó un lugar dentro del sector de las comunicaciones, prestando un servicio social y cultural de enorme trascendencia a la población mexicana. La entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas desempeñó un relevante papel en la evolución de la radio, pues a medida que el sector crecía, el gobierno federal iba configurando los entornos de una actividad que sin duda modificaría por entero a la sociedad contemporánea en México y en el mundo.
Desde su creación en 1891, la Secretaría ha tenido responsabilidades en el terreno de las telecomunicaciones, como telégrafo, teléfonos, radio, televisión, satélites e internet. En el campo de la radio comenzó por autorizar a partir de 1923 las primeras radiofusoras del país, como fue la XW en 1930 y la XEUN de la UNAM en 1937, la XEQ en 1938 y la XEX en 1947, entre otras. Sin lugar a dudas, la radiodifusión y la ST están ligadas de muy distintas maneras, pues a lo largo de los últimos 100 años han transitado juntas las etapas que dan cuenta del nacimiento, formación, crecimiento y consolidación del sector de las comunicaciones. Por todo ello, estoy seguro que esta conferencia magistral abrirá nuevos horizontes en la reflexión histórica que hemos emprendido para celebrar los 130 años de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De nuevo les agradezco muy especialmente su presencia y su participación y les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por tan emotivas palabras. Ahora visualizaremos la proyección del video de la historia de la radio en México. XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. Hace 100 años llegó a México uno de los medios de comunicación que transformaría la vida de las sociedades modernas, la radio. Nikola Tesla realizó los primeros inventos de comunicación sin cables y años después Guillermo Marconi lo patentó. La radio permitió realizar enlaces a larga distancia desde su origen militar. Gracias a ello se salvaron vidas. Más adelante llegó el entretenimiento y los servicios comerciales que cambiaron nuestro estilo de vida. Fue hasta la década de los años 20 cuando se realizó la primera transmisión de radio en nuestro país y fue Constantino de Tárnava quien lo hizo posible en 1921 desde la ciudad de Monterrey. La radio abrió una nueva etapa en el sector de las comunicaciones en México. La comunicación hertziana inició prestando servicios culturales y sociales a nuestra población. El boom que provocó fue enorme. En diciembre de 1929, nuestro país ya contaba con más de 100,000 aparatos de radio en toda la República. Desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. La radio evolucionó y dio paso a una época de entretenimiento y de acompañamiento que muy pronto se hizo imprescindible. En el hogar, las radionovelas jugaban con los silencios, sonidos y voces, llevándonos así a mundos imaginarios. La música que llegó para quedarse. El éxito de este medio generó buen número de solicitudes de concesiones de diversas empresas, tanto nacionales como extranjeras. El gobierno creó el Departamento de Radio en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Más adelante, abrió la oportunidad de espacios gratuitos para el Estado mexicano y los llamó tiempos oficiales. XEB. El 25 de julio de 1937 nació la Hora Nacional, cuyo objetivo ha sido mantenernos informados de nuestro presente y permitirnos conocer los acontecimientos más relevantes de México. Iniciamos esta hora nacional. A partir de los años 40, el número de emisoras radiofónicas en el país aumentó un 600%, colocando a México como el segundo país más importante del continente americano para la radiodifusión. México. Años más tarde, la estereofonía de amplitud moderada creció aún más, dando paso a otras frecuencias como la frecuencia modulada. La función social de la radiodifusión en México se formalizó en enero de 1960, cuando se publicó la Ley Federal de Radio y Televisión, con el fin de dar orientación social, cultural y cívica. Hoy en día, resulta indispensable para poder acceder a los lugares más alejados y gracias a la presencia de las radios comunitarias e indígenas, la población siempre está informada. Actualmente la radio ya no solo existe en un aparato. Gracias a la digitalización y a las nuevas tecnologías, podemos escuchar radio por internet y cada vez va evolucionando más con la creación de nuevas tecnologías como los podcasts, que hoy en día son parte de la vida cotidiana. Son 100 años de transmitir la información, el entretenimiento e impulsar la participación de la ciudadanía en el espacio público. 100 años en que la radio es y seguirá siendo la compañía perfecta y el medio de la inmediatez. Son 100 años de la radio en México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
Procedo. Jesús Ramírez Cuevas, periodista, documentalista y escritor. Estudió Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Reportero del diario La Jornada, para el cual cubrió el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994. Fue secretario de Comunicación y Difusión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde creó y dirigió el periódico Regeneración. Además, coordinó la estrategia en redes sociales de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Desde el año 2018 a la actualidad, es responsable de la Coordinación General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, quien esta tarde nos honra con su participación como moderador del evento. Cedo la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos a este importante evento para recordar los 100 años del establecimiento de la radio en México. Contamos, además de la presencia del secretario Jorge Arganis, con importantes periodistas, comunicadores, especialistas en medios de comunicación y por supuesto que en la radio. Tenemos la presencia del maestro Pavel Granados Chaparro, director general de la Fonoteca Nacional, el maestro Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, y el licenciado general Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Iré presentando conforme a sus participaciones a cada uno. Quizá habría que recordar que la radio es el primer medio de comunicación masiva en el mundo, que transformó la manera en cómo entendemos el mundo, transformó la vida cotidiana, transformó la política, por supuesto la educación, la cultura, ¿no? De parte de, aunque la prensa fue el antecedente generador de la modernidad propiamente dicha, esta está, digamos, pues depende de quienes sepan leer y escribir para poder disfrutarla o usarla, ¿no? Entonces la radio ya no necesitaba la alfabetización, ya cualquier persona podía escuchar historias, en fin, todo lo que puede significar la radio para la civilización. Ha sido un enorme aporte que pasó de ser un invento tecnológico a un dispositivo cultural, hoy al alcance de todos. Eso es algo que a 100 años, mientras era algo propiamente extraño que empezaba a llegar a la vida de México, hoy ya es algo que está en nuestra vida cotidiana y que aún las nuevas tecnologías, el internet, no ha podido sustituir. Entonces es algo también importante y relevante. Por eso y de todo esto, pues tenemos la presencia de quienes hoy nos acompañan para contarnos un poco la historia de la radio y sus aportes a la vida del país. Voy a ceder la palabra al maestro Pavel Granados Chaparro, director general de la Fonoteca Nacional. Pavel estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como ensayista, editor, reseñista, dictaminador de arte y literatura, y desde 2002 conduce el programa de investigación musical Amor Perdido. Entre sus obras publicadas destacan El Ocaso del Porfiriato, Antología Histórica de la Poesía en México de 1901 a 1910, la Antología General de Rubén Bonifaz Nuño, así como la XCW, 70 años en el aire. Fue coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional a partir de 2011 y actualmente es el director general de dicha institución. Adelante, maestro. Muchas gracias, Jesús, señor secretario, muy buenas tardes. Pues me honra mucho estar esta tarde aquí hablando de los 100 años de la radio, uno de los temas fundamentales para nuestro país, para el mundo, pero yo creo que también fundamental para las vidas de los que estamos aquí. Yo le debo a la radio la capacidad de decir lo mismo en 3 minutos que en hora y media, así que trataré de decir en 10 minutos ahorita hablar de algo que sería un periodo, yo diría que hasta lírico, de la radio mexicana, que es la época del XW. No sé si sea mi ingenuidad la que lo vea así, pero creo que ha dejado la XW una huella en ese sentido imborrable, incluso para los que no la vivimos, la época pues que habrá sido de los años 30 a los años 50, aunque yo recuerdo una tarde que
fui llevado a la W con mi abuela antes del temblor 85 y se me quedó, pues como niño, una imagen de Pepe Ruiz Vélez y Lupita Corazón. Ahí les pedí un autógrafo y eso creo que es mi primera huella indeleble del XW. Así que yo traje unas palabras para, más que no es, yo creo que no es historia, yo creo que es más bien una evocación de esta XCW, la voz de la América Latina desde México. No sé cuándo se escuchó por primera vez el sonido del carrillón con las notas características de la estación, ni tampoco en qué momento comenzó un locutor a decir la voz de la América Latina desde México. Pero sí que tenía que haber sido una voz continental gracias al paulatino crecimiento de la potencia radial, que fue de 5.000 watts en 1930 a 100.000 watts de potencia en pocos años. Más adelante, en 1938, vino la onda corta que logró que la estación se escuchara en los países más lejanos, países de donde provenían las cartas que don Emilio Azcárraga presumía en su escritorio, de la Micronesia, Arabia o el Polo Sur. En las mañanas comenzaba la programación el maestro Juan S. Garrido con una canción, Buenos días mis amigos, los invito a trabajar, el cual daba lugar al Club del Escoba y del Plumero, que creo que ya no habrá jamás un programa que se llame así, en que cantaba Lupita Palomera las canciones de moda con el acompañamiento de la marimba orquesta Lira de San Cristóbal de los Hermanos Domínguez. Lupita, la novia de la radio, ella tenía una voz irrepetible por común, la que podría tener cualquier ama de casa entonada, aun cuando no haya existido una voz semejante a lo largo y ancho de la década. Mi canario ya no canta porque te has sido tú, y sin ti no vale nada mi arruinada juventud. ¿Cuándo la última de las amas de casa habrá cantado Regreso, esta canción de Luis Alcaraz? El día era dividido en secciones de 15 minutos, es decir, el tamaño de la fama. Si todos tenemos nuestros 15 minutos de fama, sopla el viento radiofónico y nos los arrebata para dar paso al siguiente programa o a la siguiente melodía de moda o al siguiente capítulo en que la heroína de la radionovela tendría que luchar tenazmente contra el destino. Amparo Garrido, la Matilde de Frisac de Chucho el Roto, tuvo que luchar contra él, contra el destino, a lo largo de 3.149 capítulos, uno diario a lo largo de 12 años, en Chucho el Roto, la radionovela más exitosa de la XEW. En la Fonoteca Nacional están los 3.149 capítulos, por si los quieren escuchar, ha sido la más exitosa de las radionovelas. La media tarde era el terreno de las radionovelas, en que las amas de casa se entrenaban en el propedéutico para vivir la vida. Yo inventé el ama de casa, decía don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Puede ser la ideología de la mujer, la ideología del amor, la construcción de las convicciones morales y sentimentales creadas por el repertorio cantado o las frases de doña Caridad Bravo Adams y los consejos de la doctora Corazón. También la tarde era para los sueños de la fama, la hora del aficionado, en que un verdugo tocaba la campana para descalificar a los aspirantes a la posteridad. Cada uno de ellos tenía que luchar contra un locutor que pretendía poner nervioso al participante, se llamaba Don Lencho. Pero si ganaba, podía aspirar a un premio de efectivo, que consistía en meter la mano en una copa llena de monedas. O bien, la ansiada final en el Teatro Alameda, al final de la cual esperaba el ansiado contrato de exclusividad. En la noche, llenos los auditorios azul y plata y verde y oro, con el público que esperaba los programas estelares, se oía la voz de Pedro Vargas o la orquesta de Gonzalo Cervera. Hay rincones de la programación por donde brotan un grillo que canta canciones para niños o las notas decadentes del repertorio lariano. Las cancioneras y los crooners, así les decían, esperan en los pasillos. Buscan un estudio para ensayar o bien para que se enferme el titular del programa y poder sustituirlo por esa tarde. Hay una cafetería a la entrada, a donde solo van los cantantes y los compositores. A veces una admiradora se cuela para pedir un autógrafo o un aspirante a compositor para mostrar sus canciones. Así entra a la W José Alfredo Jiménez,
le enseñé así unas canciones a Miguel Aceves Mejía. Lo último que se escuchaba antes de cerrar la transmisión era la voz de Emilio Tuero cantando Buenas noches, mi amor, la canción de Gabriel Ruiz, para pedirle al auditorio que vuelva al día siguiente. Ya mañana en la cita te hablaré de mi amor. Así era un día en la radio, un día que se repitió por décadas hasta que se desgastó o hasta que alguien se despertó y dejó de soñar ese sueño de la radiodifusión sentimental. Años después, muchos años después, por ahí me tocó ver a Mario Ruiz Armengol componiendo en uno de los estudios. Pedía permiso para ir a usar el piano de la estación. Y a la cantante de moda de 1940, Manolita Arriola, tomando un café en el restaurante de la esquina. Eran como los restos de un sueño a punto de desvanecerse, lo que queda de un sueño al despertar. No les pregunté bien quiénes eran, por miedo a que me dijeran, antes de desaparecer definitivamente, que eran un fantasma. Esta es mi evocación de una época tristemente sentimental o anhelantemente sentimental, porque la radio heredó una forma de ver el tiempo pasado, una textura de la invención de lo que fue. No es para mí nostalgia, sino creación de lo que pudo ser. A esta evocación no está invitado el pensamiento crítico, el cual fácilmente podría deshacer esta idea de sentimiento o de romanticismo para evidenciar el discurso ideológico de una época. La publicidad que se disfrazaba de voz insinuante para vender los productos más atractivos y en cuya composición y calidad es mejor no profundizar por respecto a este nostálgico cuadro de costumbres. Quisiera en cambio meditar en aquello que hizo la radio comercial a partir de los años 30, la construcción de una nueva manera de concebir la realidad, el mundo construido a partir del oído, la realidad que se construye y que perdura, incluso en quienes no vivimos aquellos momentos, esa manera en que se relaciona el oído con el sonido, esa capacidad de convertir palabras, canciones en sentimientos perdurables, esas ideas en ideas que trascienden épocas, una manera nueva de la educación, porque es un mundo que se descubre, se inventa solo a través del acto de escuchar, una puerta que se abre hacia un mundo que se crea y cuya existencia independiente apenas se había sospechado antes, realidad a la que se ha despojado de corporalidad, pero que nos habita, una nueva forma de construir al otro hecho de palabras, música y ambientes. La XCW sería entonces un símbolo de una industria que se construyó sobre la base del sentimentalismo, de una visión íntima de la realidad, imagen que sobrevive como una idea literaria, pero que fue desgastándose hacia los años 50, la década de los 60, y quizá yo diría que a lo mejor la radio fue la primera verdadera unión sentimental de México, porque ahí sí, como decía Salvador Novo, a donde no llegaba la electricidad, llegaba la radio. Una idea de radio que tuvo que sustituirse por otra más adelante, construida sobre otra noción de sociedad. Queda para nosotros la idea de un día interminable, circular, repleto de canciones y series que incitan a seguir escuchando. Y una voz, la voz del locutor que se despide con una promesa. Queridos amigos, llegamos al fin de nuestras transmisiones. Los esperamos el día de mañana. Es así pues una evocación de esa estación que le decían antes, la moderna chimenea del ensueño. Gracias. Muchas gracias al maestro Pavel Granados por recordarnos esta creación y esta unión sentimental que la radio generó, convirtiéndose así en la primera institución cultural nacional propiamente, porque era compartida, ¿no? Y creo que es importante la XCW como esta institución que trajo la música popular y le dio una dimensión mundial, ¿no? Entonces es a partir de las ondas hertzianas, ¿no? Entonces, bueno, pues quedan esos recuerdos de Lupita Palomera, Tintán, Pedro Infante, esa radio que construyó el México que hoy conocemos, el México urbano, empezó también con la radio, ¿no? Fueron los sonidos de los hogares en este México urbano. Bueno, ahora tenemos la palabra del maestro Gabriel Sosa Plata,
director general de Reeducación. Gabriel Sosa es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones están los libros Días de Radio, Historias de la Radio en México, Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México. Asimismo es coautor del libro Las 1001 Radios. Su amplia trayectoria en la radio pública y cultural de México abarca la Subdirección de Información de Radioeducación, miembro del Consejo de Programación de la Radio Ciudadana del IMER y asesor en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y actualmente es el director general de Radioeducación. Tiene la palabra, maestro Gabriel Sosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, secretario. Muchas gracias también por esta oportunidad de estar con muy queridas y queridos colegas, a quienes admiro y aprecio muchísimo. Pues igual que Pavel, ¿no? Imagínense, para un tema que nos apasiona, hablar unos 10-15 minutos es bastante acotado, ¿no? Pero lo haremos con muchísimo gusto y sobre todo, qué bueno que se está desde la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciando este conjunto de conmemoraciones del centenario de la radiodifusión en México. A mí me ha correspondido, me han encomendado hablar sobre la radio pública. Y partamos pues de algo. El concepto de medio público o de radio pública es relativamente reciente. En los años 20 no se concebía este modelo de radiodifusión pública, no existía pues ni legalmente ni necesariamente en la práctica. Aunque se hacía referencia a esta radio pública como una radio gubernamental, una radio estatal y en el mejor de los casos una radio cultural. Aún así debe reconocerse que en los gobiernos de Obregón y Calles, allá en los años 20, sí había una concepción de servicio público y por lo tanto se establecieron regulaciones para limitar, en este caso, la publicidad de las radios comerciales, como estaba sucediendo con la XBE, con la XW, con otras radiodifusoras, y fomentar los contenidos educativos y culturales en la radio en general. Es decir, sí había una preocupación del Estado mexicano por impulsar esta radio educativa. Asimismo, no en vano, prácticamente desde los inicios de la radio, el gobierno apoyó claramente proyectos educativos y de difusión de la cultura. Por ejemplo, la emisora JH de la Secretaría de Guerra y Marina, construida por José de Larrán, es considerada en realidad como la primera radio cultural. El mismo nieto, José de Larrán, dice: la pionera de la radio cultural en México fue la radiodifusora JH, ¿no? Incluso antes de Radioeducación. Eso sostiene y tiene razón, porque no era una estación propagandista, no era una estación oficialista, era una estación que fomentaba la cultura en aquellos años. Bueno, por supuesto, esta obra a favor de la extensión cultural, incluso de la alfabetización, pues tiene uno de sus impulsos fundamentales con la creación de la radiodifusora de la Secretaría de Educación Pública en 30 de noviembre de 1924, antecedente de la actual Radioeducación. Y basta recordar incluso algunos de los discursos que se dieron en aquella ocasión para ver esa vocación incluso hasta democrática que se estaba fomentando en esta radio, de concientización social, como un instrumento hasta revolucionario de la educación, de la cultura y de muchos otros aspectos. Fue así que se desarrolló un sistema mixto de radiodifusión desde los años 20. El estatal o público, por una parte, y por otro el comercial o privado. El modelo comunitario aún era muy lejano en aquellos años, no se concebía. Con el paso del tiempo y de los sexenios se fue privilegiando, como todos sabemos, el modelo fundamentalmente comercial, auspiciado desde los mismos gobiernos por revolucionarios. La radio y luego la televisión fueron concebidas como parte del corporativismo que se construía en torno del presidente y del partido único. Radios oficiales, de gobierno, culturales, como se le llamaban, buscaron afanosamente ser un contrapeso de la boyante, creciente, poderosa industria de la radio comercial que lideraba Emilio Azcárraga Vidaurreta, a partir, como ya escuchamos muy bien a Pavel, de los años 30.
Pero el problema era casi siempre el mismo: la falta de recursos y de interés de algunos funcionarios públicos que consideraban que con el apoyo de los empresarios radiofónicos, de Azcárraga, entre otros, era más que suficiente para alcanzar los objetivos, entre ellos el de la cultura y la educación. Porque, como bien se ha referido también en esta introducción que se ha hecho en este muy bonito documental, había tiempos oficiales. Entonces el hecho de que los radiodifusores comerciales se dieran esos tiempos ya era parte de su aporte a la educación y la cultura. Como en todo, otros funcionarios no estaban convencidos de la nobleza de la radio comercial, ni que sus contenidos eran lo que el país necesitaba para fortalecer la educación, la cultura, los principios revolucionarios y más. De ahí es donde vienen propuestas como la del general Francisco G. Mújica, quien, como titular de la SCOP, antecedente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, propuso a Lázaro Cárdenas nacionalizar la industria radiofónica. Hay un informe que encontraría el investigador Fernando Mejía Barquera allí en el Archivo General de la Nación, que era un reporte de la revolución comercial en los años 30 de la propia SCOP, que le preocupaba ese sentido, pues que estaba ese matiz, ese desarrollo que estaba adquiriendo la radio comercial. Está bien, había grandes programas, grandes artistas, pero había un exceso de comercialismo. Y eso era algo que atentaba finalmente también contra, que afectaba la economía de las familias, que afectaba al mismo tiempo la educación y la cultura, aunque diríamos sí había cierto radicalismo en ese documento, pero al final del mismo, lo que él recomienda es eso al gobierno de Lázaro Cárdenas: nacionalice la industria radiofónica. Este documento nunca se dio a conocer públicamente en aquellos años. Como les digo, apareció muchas décadas después, gracias al investigador Fernando Mejía Barquera, y por lo tanto era interesante, pues, como en un periodo en el que imperó el socialismo, realmente no hubo tampoco una medida que afectara los intereses de la reducción comercial, ¿no? Ahí queda, pues, finalmente para la historia. Incluso la misma Dirección de Bellas Artes se hacía recomendaciones para regular la transmisión de música, porque decía que se estaba yendo sobre ritmos arrabaleros y demás, ¿no? Que también parecía finalmente una exageración, pero recordemos que también era una sociedad muy conservadora y muy moralina en muchos sentidos. Bueno, a pesar de sus limitaciones, entre los años 30 y los años 60, la radio oficial o la radio cultural hizo una gran labor en muchos sentidos. Radios como la de la SEP, como ya he explicado, antecedente de Radio Educación, la del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, incluso la radiodifusora del Partido Nacional Revolucionario, transmitieron no solo aquello que no interesaba del todo a las radios comerciales, como conferencias de historia, cursos de diversas temáticas, conciertos de música clásica, sino que también fueron innovadoras en la producción de contenidos dramatizados, los radioteatros históricos, por ejemplo, de los hermanos Lizárraga, o en la presentación de hechos noticiosos. Por ejemplo, en la época de Agustín Yáñez, al frente de la radio de la SEP, a principios de los años 30, se produjo un periódico informativo y de orientación. Dentro de este noticiario había una sección de nota roja, en la que se retomaban notas de los periódicos, pero se presentaban de una manera diferente, con comentario crítico, un bagaje sociológico y teatral también, con el fin de neutralizar, así lo explican los mismos funcionarios en todos estos informes, el amarillismo de los otros medios. Eso es algo que siguen haciendo los medios públicos. Esto llevó incluso a que la propia SCOP, que vigilaba los contenidos de la radiodifusión en aquellos años, interviniera para cuidar la transmisión de dichos contenidos, porque podrían retirarles el permiso para operar. En 1935, por citar otro ejemplo, hizo una advertencia a la estación de la SEP por abrir los micrófonos a la Unión Nacional de Ferrocarrileros, ya que dichos mensajes lesionaban las ideas revolucionarias. Hay una foto del archivo histórico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que en realidad es del archivo que perteneció al periódico El Nacional, su fototeca. En esta fotografía, que corresponde al año de 1939, aparece un campesino que está hablando frente a un micrófono de la XCDP, que era de esta revisora del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. La descripción de la foto es la siguiente:
Campesino expone una queja ante los micrófonos de la XCDP, archivo gráfico pues del Nacional, en fin. Bueno, esta emblemática pues fotografía es la que nosotros sugerimos para el billete de lotería por parte pues de Radio Educación, que va a ser hasta octubre, porque ya ven que estamos llenos de celebraciones este mes. Entonces el centenario de la Radio en México se celebrará el 19 de octubre de 2021 ahí en la lotería con esta fotografía emblemática. Es muy simbólica porque es un campesino, es una apropiación finalmente del medio que quizás se daba en otros sentidos en la revolución comercial, pero de que alguien, en este caso un campesino, una persona pues del pueblo, hablara frente a los micrófonos. La radio comercial pues era más bien como para que cantara, entonara, estuviera en los concursos, pero la revolución pública era radicalmente distinta. Destaca otro ejemplo de cómo la radio cultural oficialista era distinta. En 1929 la emisora de la SED comenzó a operar una radiodifusora, la XFC, propiedad del estado de Veracruz. Para definir su programación y contribuir al desarrollo de la labor educativa a través de la radio, se instaló un consejo plural denominado Comité Central de Transmisiones, del cual se desprendían comités locales, en los que participaron funcionarios federales, estatales, locales, directivos de escuelas, un representante de la Cámara de Comercio, representantes de los centros artísticos, culturales y líderes conocidos. Esto es una muestra pues de cómo desde el gobierno se auspiciaba la participación de diferentes entidades del Estado y por supuesto de la sociedad. También fue la radio cultural pionera en la experimentación científica de desarrollos tecnológicos como la misma televisión. En el propio edificio de la Secretaría de Educación Pública, allí ocurrieron las primeras experimentos de televisión, antes de González Camarena, por supuesto. Con el paso de los años, como ya se dijo, la radio comercial fue ganando terreno, con todo lo que ello que implicó cultural y políticamente. Y no es sino hasta los años 70 y 80 cuando se busca fortalecer a las radios universitarias, estatales y de la Federación. El gobierno de José López Portillo hace realidad un proyecto que se había postergado durante muchos años, la radio indigenista. Fue el Instituto Nacional Indigenista el encargado de concretarlo con la instalación en 1979 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de la primera estación de su tipo, la XEZB, La Voz de la Montaña. También por esos años comienza a ampliarse el otorgamiento de permisos, sobre todo a gobiernos estatales y universidades públicas, con un antecedente pues, obviamente muy importante, Radio UNAM en 1937, junio de 1937. A la instalación de radiosoras indigenistas le antecedieron algunas experiencias de radio comunitaria, Radio Tocelo, Radio Guayacocotla en 1965. En los años 80 se reorganizan las radios que estaban en manos del gobierno federal. Las estaciones adscritas a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación pasan a formar parte del Instituto Mexicano de la Radio en 1983. Y antes pues de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, las radios que operan con recursos públicos ya se autonombraban como radios públicas. Y en la práctica varias de ellas operaban como tales. O sea, Radio Educación, por ejemplo, ha sido siempre un ícono de libertad, de independencia editorial e incluso de innovación en formatos, géneros radiofónicos. Fue justo en la misma reforma constitucional de ese año, 2013, cuando por fin es bautizada la radio y la televisión públicas como tales, como concesionarios de uso público. Y la ley secundaria, la de 2014, nos obliga a cumplir una serie de obligaciones como independencia editorial, autonomía de gestión, etcétera, etcétera. Ya voy terminando. A 100 años la radio pública, si hoy vemos por ejemplo las estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las concesiones de servicio público o de uso público representan solo el 16% del total, solo el 16%. La reducción comercial sigue dominando con alrededor del 66%. Y han estado creciendo una serie de radiodifusoras que han tenido usos muy diversos, algunos un tanto polémicos, sobre todo por esta inclinación ya totalmente abierta de proselitismo religioso, que están bajo esta esfera pues de concesiones de uso social. A lo que voy es de que, no obstante que la radiodifusión pública tiene una historia muy fuerte, muy intensa de innovación, sigue siendo pequeña frente a la preponderancia de la radiodifusión comercial en México. Cuando estamos, por lo tanto, hablando de una cuarta transformación, es muy importante reivindicar, evidentemente, la función de la radiodifusión pública
fortalecerla porque es la alternativa, como ustedes se dan cuenta, a muchos de estos contenidos de diferente índole, incluyendo los periodísticos, para una información veraz, un tratamiento mucho más plural, que abona evidentemente a la democratización de nuestro país. Termino diciendo o retomando dos citas textuales que me gustan mucho. Una del doctor Guillermo Orozco, investigador de la Universidad de Guadalajara. Él dice: los medios públicos tienen que pensarse más como nodos mediáticos cuyo eje central sea el devolver a las audiencias su derecho a la comunicación, no solo en el ámbito de la recepción, sino también el de la producción y difusión colaborativa de contenidos y en la interlocución. Y otra del recientemente fallecido Enrique Bustamante, quien ha hecho un aporte fundamental a lo que es la teoría de lo que son los medios públicos. Él ha dicho: si no se produce a corto plazo una profunda reforma y adaptación democrática de los sistemas audiovisuales de nuestras sociedades iberoamericanas, en especial de los modelos de servicio público y su adaptación al entorno ineluctablemente multiplataforma y multimedia, las generaciones jóvenes presentes y venideras tendrán que hacer frente a una auténtica mutación desastrosa de las condiciones de comunicación y culturales. Con esto concluyo. Muchas gracias al maestro Gabriel Sosa Plata por su exposición acerca de la radio pública. Creo que es importante recordar que este evento se da en el marco de las conmemoraciones de 200 años de independencia. En este 2021 se cumplen los 200 años de la consumación de la independencia en México, y también pues estamos recordando los 500 años de lo que hoy se denomina la resistencia indígena, el encuentro, la conquista, el inicio de una ruta en México, y también recordamos a pues los más de 7 siglos de esta ciudad, México, Tenochtitlán. Entonces esta mesa, para quienes nos están viendo y escuchando, pues está en el marco de las conmemoraciones que en el 2021 se han convocado. Por eso es tan importante la radio, que se ha convertido en una columna vertebral a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, pues como parte de esta idea. Yo nada más me gustaría recordar que en el uso cultural de la radiodifusión, que es tan importante, pues Radio UNAM y Radio Educación han sido dos pilares fundamentales. Radio UNAM, también innovadora en ciertos aspectos culturales, trajo por ejemplo la voz de los poetas más importantes en habla hispana de toda Iberoamérica a grabar su voz a través de la radio. Entonces hoy tenemos todavía ese patrimonio cultural de los principales poetas del siglo XX grabados para la radio, pero que quedaron ya pues para la eternidad, como se dice, ¿no? Y por el otro lado también importante destacar lo que menciona Gabriel sobre las radios comunitarias, las radios sociales, esta apropiación social de la radiodifusión, de ser sujetos pasivos, objeto de la radiodifusión para uso comercial, para la información oficial o como fuese, como los pueblos campesinos, indígenas, grupos sociales tomaron el papel de actores. Y Radio Guayacocotla o Radio Teocelo, que mencionaba el maestro Gabriel Sosa Plata, pues son las primeras radios campesinas de este país, donde los campesinos se organizaron para tener sus propios medios, y eso también es destacable en materia de democratización informativa, política y cultural de este país. Y las radios comunitarias en lengua indígena, que son también una innovación cultural y social, que todavía, digamos, su pleno despliegue todavía está pendiente. La propia legislación, el Congreso dejó, digamos, de lado un mejor andamiaje legal para propiciar y potenciar el papel de las redes comunitarias. Ese es un pendiente de la cuarta transformación, y que creo que el sistema de radiodifusión pública pues tiene que, o ha retomado pues este compromiso moral y cultural y por supuesto político de integración, de inclusión a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces a partir de ello pues cedo la palabra al maestro Genaro Villamil, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Él es periodista, escritor,
especializado en medios de comunicación masiva, particularmente en la televisión, sobre la cual ha publicado obras como El poder del rating, de la sociedad política a la sociedad mediática, La televisión que nos gobierna o El sexenio de Televisa. Su trabajo periodístico lo ha hecho en medios como El Financiero, La Jornada, la revista Proceso, en portales digitales y en muchos otros lugares. Coordinó la Unidad de Información, Comunicación y Análisis del Gobierno del Distrito Federal y desde 2019 fue nombrado por el Senado a propuesta del Presidente de la República como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Cedo la palabra, senador. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al secretario por esta invitación y buenas tardes a quienes nos están escuchando a través de la transmisión diferida de este evento. Y pues muchas gracias, también es un lujo tener aquí también y compartir la mesa con Pablo Granados, con el maestro Pablo, con el maestro Gabriel Sosa Plata, con la maestra María Ángeles Comensaya. Y escuchando a Pavel, para no quedarme atrás, porque uno empieza también no solo a el hablar de la radio, desgraciadamente, si uno le escarba tantito, se dará cuenta que la radio está muchísimo más cotidiana de lo que nos imaginamos en nuestra vida. No solamente por los recuerdos, las remembranzas, la presencia de la radio musical, del modelo comercial, del modelo de radionovelas que luego se convirtieron en las telenovelas mexicanas, sino también en la comunicación política mexicana. Pocos saben, y este es un hallazgo que yo tenía desde hace tiempo, pero creo que es el momento de decirlo, que la conferencia matutina que día con día el presidente de la República y el coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, ofrecen al pueblo de México, tiene su origen en un programa radiofónico. El origen de la conferencia matutina está, y hay que irnos a Tabasco, a Villahermosa, a un programa que durante muchos años, ya tiene más de 60 años de transmisión, el telereportaje de la estación 104.1 FM en Villahermosa. El fundador o el modelo, y eso lo ha admitido el propio presidente de la República en pláticas privadas, es don Jesús Civilla Zurita. Don Jesús Civilla Zurita, en un esquema como Villahermosa y como el Tabasco autoritario de los años 80 y 90, se transforma, no, incluso desde los 60, hoy precisamente que mencionó a Carlos Madrazo, ex gobernador de Tabasco, en los años 60, sería interesante entender por qué ese proceso de politización de los líderes sociales y políticos en Villahermosa pasan necesariamente por la radio y por este programa. Aquí hay un texto de la investigadora Cristian del Carmen Estrada Sánchez. Dice: la función social de telereportaje en la sociedad tabasqueña en sus 60 años de vida. Y leo ahora esta parte. Dice: el creador de telereportaje, el licenciado Jesús Civilla Zurita, según narran sus hijos, consideró necesario que los ciudadanos tabasqueños tuvieran un programa que fuera su voz ante tantas injusticias y sus deseos por dar a conocer la problemática social que prevalecía en los años 50. También consideró indispensable que las personas enviaran mensajes a quienes por algún motivo les urgiera dar un aviso, ya que la falta de caminos y puentes en esa época les impedía estar comunicados de otra manera. Lo que jamás imaginó Civilla Zurita es que los lugareños se identificaran tanto con el programa, pues telereportaje no solo les permitía enviar y recibir avisos como enlace o servicio social, sino que también les aseguraba la oportunidad de denunciar y quejarse de los actos de corrupción que los funcionarios de gobierno cometían en contra de ellos. De esta manera, se convirtió así en un noticiario
que hacía eco de reclamos, servicios sociales y de todas aquellas necesidades, lo que le permitió ser, como bien se le denomina, la fuerza de la voz de un pueblo, que solo quería ser escuchado, cubriendo así una función social, cualidad de ningún otro programa radiofónico con alcances inimaginables por muchos. Yo creo que el señor Jesús Zivilla tampoco imaginó que ese modelo que retomó López Obrador desde que fue dirigente social y político en Villahermosa y en Tabasco, y como ex jefe de gobierno capitalino, se transformara en lo que hoy es el principal contenido de comunicación política en el país, que es la conferencia matutina, que además tiene todos los ingredientes de un programa radiofónico, de una conferencia de prensa y también de una transmisión convergente, es decir, la posibilidad de converger entre el lenguaje radiofónico y el lenguaje digital, o el lenguaje que ese es el verdadero futuro y el presente de la radio. Y hacia allí es donde yo quiero un poco orientar estas palabras y esta reflexión. ¿Qué es lo que debemos hacer con la radio, o hacia dónde los que estamos responsabilizados de los medios públicos, de coordinar los trabajos de distintas entidades de los medios públicos, y cuál es la situación? Creo que hay que dejar de pensar en la radio como un modelo de museo. Creo que a sus 100 años de primeras transmisiones en México, sigue siendo quizá el medio masivo y el medio convergente mucho más adaptable a las nuevas circunstancias, y que además tiene la posibilidad de la fusión o la compatibilidad o la convergencia con distintos lenguajes, tanto el audiovisual como el auditivo. Y hacia eso es donde, sobre todo, los medios públicos debemos ir. Más allá de la clasificación, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace una clasificación de las 1.841 estaciones que hay actualmente en el país, que tienen una concesión, entre 2014 y 2018, que es el periodo justamente de la última reforma de radiodifusión. La enorme mayoría de las 325 estaciones que se otorgaron, es decir, de las 1.841 estaciones que hay actualmente, 325, es decir, la quinta parte, 21.4%, se entregaron en 4 años. La gran mayoría son de uso comercial, 141. 34 solamente fueron de uso público. 45 de uso social, que es lo que advierte también muy bien Gabriel Sosa Plata, que es este modelo tan laxo y tan inasible, que también sirve para la estrategia de algunos grupos religiosos o de algunos grupos incluso del narcotráfico, eso hay que decirlo, en donde también están ahí presentes. 51 radios comunitarias, se dieron más concesiones a radios comunitarias que a radios de uso público, y solamente se entregaron 4 de uso indígena. Pero independientemente de estos modelos y de que son 5 clasificaciones que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo creo que lo que es importante es destacar la importancia de la radio como un instrumento de comunicación pública, de comunicación política, no de comunicación gubernamental solamente, o de comunicación partidista, sino de comunicación política como entidad para politizar una sociedad, para impulsar la transformación de un país, para lograr lo que Jesús Zivilla hizo en Villahermosa, o lo que hicieron muchísimos otros pioneros de modelos radiofónicos. Aquí creo que es importante, muy importante, recordar la herencia y la importancia de José Gutiérrez Ribó, que prácticamente transforma la radio informativa de los años 80 hasta el 2000 en una radio muy profesional. Es el creador de las primeras mesas de debate
plurales, digamos, en el espectro radioeléctrico, y algo que fue pues, su gran modelo de negocios, que era la red vial. La red vial en una ciudad en donde todo el mundo transitaba en las mañanas y necesitaba saber cómo estaba el tráfico. Claro, ahorita hay Waze, hay sistemas de geolocalización o de ya digitalizados que no necesitan esa enorme infraestructura que llegó a tener Radio Centro con helicópteros, con cámaras y carros, ¿no? Pero eso que logró ver Jesús Sevilla en Villahermosa o Gutiérrez Ribó en la Ciudad de México en los años 80 es lo que hay que impulsar para que los que estamos responsabilizados de modelos radiofónicos logremos en los próximos años. El maestro Fernando Chamizo, director de Altavoz Radio, que es el modelo nuevo de altavoz, de un nuevo modelo de radio que está impulsando el SPR, que es una radio muy dinámica, muy pequeña, convergente entre el modelo digital y el modelo aéreo o analógico. Yo le pregunté, a ver, Fernando, yo no sé de radio, sé más de tele, como bien señala Jesús Ramírez, pero dime, ¿cuáles son los 5 principales desafíos que tenemos y que tiene la radio? Además, Fernando Chamizo, que fue director de Radio UNAM, creo que tiene toda la autoridad, y en ese sentido yo comparto los 5 desafíos que él plantea. En primer lugar, ganar audiencias. La radio tiene una carrera contra el tiempo y contra sus audiencias, porque o se queda como estatua de sal, o va perdiendo audiencias, ¿no? Como está sucediendo en muchos casos, tanto del modelo comercial, del modelo público y del modelo comunitario. No puede ser que se establezca una estación radiofónica que no tenga como objetivo principal ganar audiencias. Ganar audiencias de todo tipo. Ganar audiencias jóvenes, ganar audiencias femeninas, ganar audiencias urbanas, rurales, etc., ¿no? Se necesitan contenidos nuevos y nuevos formatos. Esos grandes chispazos de lucidez que se dieron en algunos momentos de la radio, como fue la propia XW, la combinación de la radionovela cubana con las historias mexicanas o la poesía o la música, eso es lo que tenemos nosotros que plantearnos. Generalmente se cree que los nuevos formatos solo son los podcasts, y eso yo se lo pregunté a Fernando Chamizo. Me dice, los podcasts, si no tienen buenas historias y buena producción, no sirven. Es decir, tampoco se trata de idealizar y de llevar a toda la radio a un modelo podcast, que a final de cuentas es un modelo efímero y bastante poco recuperador de la historia y de las experiencias que la radio misma ha tenido, ¿no? Tercero, contenidos multiplataforma, es decir, y en ese sentido es donde hemos estado trabajando con el IMER y con Radio Educación, no es posible que solamente dependamos de la señal aérea. Tenemos que entrar a las multiplataformas, tenemos que estar en los contenidos convergentes. Cuarto, la audiencia colaborativa, que ese es el modelo que impulsa Altavoz Radio. ¿Qué significa audiencia colaborativa? No es la audiencia que llama por teléfono, no, es la audiencia que crea contenidos, que tú le estás abriendo el espacio para que generen y creen contenidos. ¿Cuál es el problema actualmente para tener audiencias colaborativas? Que tenemos modelos casi elefantiásicos de radio pública, por ejemplo, donde hay sindicatos o hay modelos que en lugar de ser proactivos o de permitir audiencias que colaboren, se vuelven obstaculizadores. Y no solamente sindicatos como en el caso de Radio Educación o de IMER, sino sindicatos también en la industria privada. Es decir, también hay que, y eso es de mi cosecha, replantear el modelo sindicalista o de sindicatos en las radios, porque de ser los que eran defensores de derechos y de los contenidos, se volvieron pues prácticamente
obstáculos para la modernización y la transformación de la radio. Y ese es quizá uno de los debates más importantes que se deba dar en conjunto con los integrantes de los distintos sindicatos de las instituciones radiofónicas. Y sobre todo, una nueva organización y una modernidad administrativa. La radio, mientras más creativa, menos cuesta. Eso es lo que también estamos observando en el caso de Altavoz Radio. Con $1,500,000 de pesos se puede instalar un transformador, una estación transmisora convergente en una estación de televisión y al mismo tiempo tener contenidos centrales desde que tú controles o que tú puedas producir desde una consola digitalizada y llevar la señal aérea, ¿sí? Es decir, ya no necesitamos grandes presupuestos, sino lo que necesitamos es un nuevo modelo administrativo, un nuevo modelo que además llegue a las plazas en donde necesitan, por ejemplo, en el caso de este modelo de radio pública, llegar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la radio se vuelva una vez más una bailarina ágil, politizada y socialmente útil. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Genaro Villamil por sus palabras, y pues de esta manera estamos llegando a la conclusión de este evento muy importante para recordar la contribución de la radio a la vida nacional, tanto en el ámbito político, cultural, social propiamente, y del imaginario y hasta de la unión sentimental de lo que aquí se ha hablado. Creo que antes de concluir me gustaría destacar que también la radio tiene otros usos que han sido fundamentales en los momentos de crisis, en los momentos de hecatombe o de desastres naturales. Pues la radio ha cumplido un papel fundamental para conectar a la gente, para informar, para poder atender la emergencia, ¿no? Aquí en 1985, cuando fue el temblor y se colapsó el sistema de comunicaciones, la telefonía, se fue la luz, la radio fue la única vía de comunicación de los ciudadanos para poder, por un lado, pues, saber qué hacer, y por el otro, para intercomunicarse, para ser solidarios y construir una base de una sociedad distinta, sobre la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad que despertaron en ese momento. Y fue la radio la que detonó y por eso creo este momento destacarlo. Pero también tuvo sus momentos, la radio ha tenido sus momentos, ¿no? Aquel discurso del presidente Lázaro Cárdenas dando a conocer a la nación y al mundo la ley de expropiación petrolera, pues lo hizo a través de la radio. La Segunda Guerra Mundial no se podía entender sin la radio, bueno, claro, también sin el cine, pero sobre todo los grandes discursos políticos de los líderes del momento. No vamos a hablar solo de la parte de la Alemania nazi y el uso de Hitler de la radio. Churchill, su gran discurso para mantener la resistencia en un momento clave de la guerra, pues ocurrió en la radio. El propio rey de Inglaterra, fue la radio la que proyectó esa capacidad para convocar a otros europeos y a otros ciudadanos a mantener la resistencia, ¿no?, frente al fascismo. Y así pues ha habido momentos importantes, ¿no? Yo recordaría 1994, donde la voz de los que en algún momento cuestionaron el sistema, la exclusión social y política, pues la radio campesina, la radio clandestina, pues fue la que dio voz a los indígenas que se levantaron en armas entonces, ¿no? Y siguiendo una tradición también del uso de la radio como elemento de subversión o de resistencia política, ¿no? Y bueno, pues esto para decir que la radio ha estado presente en nuestras vidas, en la vida de la nación, y que es importante darle continuidad. Y aquí cerraría con la reflexión que hacía el maestro Genaro Villamil. La radio pública no debe confundirse con una radio gubernamental. La radio pública tiene que jugar el papel doble, como decía Gabriel Sosa Plata, de hacer cumplir los derechos de comunicación de la sociedad. No solo tener acceso a la información, a la cultura,
a través de un medio como la radio, el internet o la televisión, o todos estos juntos a través de las multiplataformas, sino también tener la capacidad de producir, de escuchar. Bueno, ahora ya es casi algo más cotidiano, ¿no? Los TikToks nos están acercando cada vez más a la capacidad de poder comunicar, cada quien ser un comunicador. Y esto pues también nace de este uso de la radio en esta historia de 100 años, y que bueno, pues bien, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ha invitado. Aquí agradecemos mucho al maestro al ingeniero Jorge Arganis, al secretario de Comunicaciones y Transportes, porque de esta manera se está uniendo, digamos, el elemento tecnológico, el invento de la radio como tal, de las ondas hertzianas, con la capacidad humana de la creación que da pie a todos estos fenómenos sociales, políticos y culturales. Enhorabuena, pues muchas gracias. Celebremos estos 130 años de la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y recordemos este centenario de la radio mexicana. Hasta luego, muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y al coordinador del evento por compartirnos esta maravillosa información y llevarnos de la mano en este recorrido de 100 años de la historia de la radio en México y también mostrarnos el futuro de la misma. En este momento el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, hará entrega de presentes para nuestros queridos invitados.